De la tarde está con nosotros Waldy Taveras, destacado municipalista, vinculado siempre al gobierno municipal de la ciudad de Santo Domingo y también de la provincia, quien viene a hablar con nosotros de algunos temas a propósito de las elecciones municipales que se van a celebrar el próximo febrero de 2024. Algunos temas importantes, sobre todo vinculados al presupuesto participativo y a las propuestas de los diferentes candidatos que hay sobre la mesa. Waldy, sí. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer compartir con ustedes. Ivonne, Rainer, Rafa. Aquí estamos. Echando el pleito. Sí. Vea, cuando uno se pone a oír la propuesta de los candidatos, llega a la conclusión de que tenemos una gran debilidad. Y es que tenemos candidatos ofertando soluciones que no son de su competencia. Entonces, eso genera una gran frustración luego en los votantes. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, yo estoy oyendo a candidatos a las alcaldías hablando de instalar hospitales, lo oigo prometiendo que van a dar empleo, que van a garantizar empleo, que otro lo oí ofertando que durante su gestión va a organizar el tránsito completo de su ciudad. Todo ese tipo de... Pero candidatos a diputados también están ofreciendo cosas extrañísimas. Lo que no se ha escuchado a ninguno es hablar, por ejemplo, de un problema que tenemos pendiente de mucho tiempo, Waldy, y que tú has tratado muchas veces, que es el tema del drenaje pluvial, que abarca de verdad todo. ¿También hablarán de eso? Mira, pero los que hablan tienen otra situación. Muchos que hablan de las competencias municipales no te dicen nunca cuál es el presupuesto que van a manejar. ¿De qué debería hablar un candidato a alcalde de una demarcación dentro del contexto de la ley municipal que rige la República Dominicana? Si bien la ley municipal establece 25 competencias para los ayuntamientos, hay 15 que son de ellos y 10 que son coordinadas con el gobierno central. Pero se han quedado en ese artículo 19, pero el artículo 20 establece unas competencias que le son obligatorias. Le dice, mire, usted está obligado al aseo de la ciudad, usted está obligado a la iluminación pública, usted está obligado a mantener cementerios limpios, usted está obligado a tener mercados, usted está obligado, o sea, esos son aspectos de obligación. Y después de que usted tiene todo eso, puede seguir haciendo otras cosas. El drenaje pluvial se lo señala de manera expresa en la ley. Y lo otro es que ninguno o muy pocos de esos candidatos están planteando aspectos fundamentales como es el aseo urbano, que ya con la nueva ley de residuos sólidos obliga a la clasificación de los residuos. Y eso es más grave aún porque esta ley establece sanciones a los funcionarios municipales. Entonces, frente a todo esto, uno tiene que entrar a la reflexión de cómo en los partidos políticos, en estas estructuras partidarias, se han olvidado de la formación en gestión de gobierno y también en la propia ciencia política de sus miembros. Cuando todos pueden venir a ofertar, ni la sociedad está preocupada porque si lo que me están ofertando es lo que puede hacer y si tiene los fondos para hacerlo, y las cúpulas de los partidos políticos están permitiendo ese engaño al ciudadano. Y eso puede contener consecuencias fatales para el mismo sistema de partido o de estructura política partidaria clientelar que tenemos en la República Dominicana. ¿Cuál es en qué ha quedado el tema de la mancomunidad, de la organización de las alcaldías? Porque yo antes veía eso muy activo como un órgano bastante organizado y compacto, pero de un tiempo no siento como el bagaje de la impronta de ese organismo. Mira, la gestión política dominicana se caracteriza por el individualismo. Y para tú poder trabajar más comunidades tiene que haber la voluntad de todos, de que debemos hacerlo todos juntos. Las mancomunidades tienen razón de ser en las grandes metrópolis. Nosotros quizás tenemos dos grandes metrópolis, que es Santo Domingo y Santiago. Pero es muy difícil trabajar, porque cada alcalde, aún siendo del mismo partido, dice, no, yo prefiero hacerlo yo solo, aunque no sea viable. Por ejemplo, Ivonne planteaba el drenaje pluvial.
Para tú trabajar el drenaje pluvial, obligatoriamente tú tienes que coordinarlo con otros municipios. Primero, porque tú tienes que tener unos camiones succionadores que tienen que tener un programa de limpieza, y tú tenerlo solo para usarlo 5 meses, 6 meses del año es antieconómico. Ahora, si lo ¿Pero tienen, quiénes lo integran? Para que no esté escuchando, ¿quiénes integran la mancomunidad? Los alcaldes de los diferentes ¿Cuántos que se aglutinan en torno a... No, yo sé, pero aquí, para que la gente tenga en una el Gran idea. Santo Domingo son 14, porque se incluyó a San Cristóbal y a Jaina. 14. Sí. Y si hablamos, por ejemplo, ¿cuánto presupuestariamente esos 14 reúnen en presupuesto? Todos juntos. Sí, todo su... El conjunto, sí. Bueno, en promedio. Estamos hablando de unos casi 12,000 y pico de millones de pesos. Pero la mitad lo tiene el distrito, entonces. Y los aportes especiales, pues también tiene aportes especiales. No. El distrito es el que tiene más, que recibe 125 millones de pesos todos los meses. Luego está Santo Domingo Este, que recibe 95 millones. Le sigue el Santo Domingo Oeste, que son 50. Santo Domingo Norte, que tiene... Eso es por 45. la ley, sin contar las recaudaciones. Exacto. Los arbitrios. Pero sus recaudaciones son pocas. Lo que más recauda es el Distrito Nacional, que recauda casi el 100% de lo mismo que le llega de la ley. ¿Cómo? Y Santo Domingo Este, que si bien en los últimos meses ha bajado su recaudación, ¿Cómo que ha bajado? Está dando casi el 60%. Bueno, en esa misma línea entonces hay un tema que yo pienso que yo no sé, de alguna manera es como una especie de nudo gordiano y tiene que ver con el tema del presupuesto participativo, que en la misma medida en que se integra Perdóname, a los... perdóname, Ivonne, ¿Me porque permite terminar es la que se me quedó rebotando Santo en la le- cabeza. ahora- Acá, De mijo, yo- perdóname, se me quedó rebotando en la Pero cabeza. llama a Manuel y pregúntale Que porque no Manuel te va a Barolo- decir. La razón es muy sencilla. La mayor parte de los recursos tienen que provenir de la parte de la construcción. Y la mayor parte de las construcciones que se están haciendo en Santo Domingo Este de vivienda son del régimen de la fiducia. Y el régimen fiduciario exonera de pago de impuestos. Ya. Sí, Y no, Reimer, si me permites terminar la pregunta, sí, de verdad, te lo voy a agradecer profundamente porque Por favor. conecta un poco con todo eso que tiene que ver con el presupuesto participativo. Sí. Y ese presupuesto participativo es decidir, que entiendo yo, los recursos, pero con la ciudadanía en términos de las prioridades. Parece como que le huyen como el diablo a la cruz, no ha dado resultado eso que es un logro. ¿Qué pasa con esto? Porque es como vienen con esto como si fuera una receta, como vienen todos, por ejemplo, los ministros de salud a hablar de del nivel 1, atención primaria, que saben que es la solución. Eso que podría ser una solución, ¿por qué es que no se aplica y hay quejas por todas partes, Waldy? ¿Qué pasa ahí? Lo primero es que en la propia redacción de la ley se comete un grave error. O aunque no grave error de la ley, sino la forma en que lo aborda. Porque dice que ese dinero va a salir del 40% que le está asignado para inversión. ¿Qué se entiende? ¿Por qué han entendido como inversión en la República Dominicana? Solamente varilla y cemento. Y la inversión es más que varilla y cemento. Entonces, nadie invierte de manera conjunta en educación, nadie invierte en un drenaje pluvial de manera conjunta. Pero ¿cuál es la esencia del presupuesto participativo? Comenzó en Curitiba con el PT. PT gana Puerto Alegre. y en Puerto Alegre. ¿Qué pasa con eso? Que allá y donde nace, toman en cuenta el presupuesto en su doble vertiente, el ingreso y el egreso. Aquí no tenemos presupuesto participativo. Aquí tenemos una participación clientelar en el gasto, porque a ningún ciudadano le dicen, ¿y usted qué aporta? Perdón, en línea con lo que decía Ivonne, el ejercicio que supone el presupuesto participativo no es el que se realiza en cualquier municipio de la República Dominicana. No, aquí nadie hace presupuesto Es un participativo. enfoque alternativo. Aquí hay participación clientelar en el gasto y en gran medida es un instrumento de corrupción, de gente. Waldy. ¿Por qué? Porque mire, se hace una supuesta asamblea donde solamente se invitan a los allegados del propio alcalde y ahí se reparten obras. Van y lo convocan y dicen, no, yo quiero una cancha y yo tal cosa. Y cuando tú vas y lo mides, no es quizás la necesidad de ese sector. Y eso se gasta, y como es un gasto que está fuera prácticamente del control, eso queda como una parte clientelar. Se puede manejar a discreción. Claro, porque la legitimidad se la da las supuestas asambleas que hacen, que no son más que asambleas de los miembros del partido del Chaleco alcalde. antibala, Qué entonces. barbaridad. Waldy, en el día de ayer públicamente se conoció
44, 45, hasta 46% de sensación térmica de calor aquí en la capital en el día de ayer. ¿Qué ha pasado con el sistema de arbolado en la capital, que en los últimos años hemos visto que en vez de aumentarse la arbolización en el territorio ha ido disminuyendo? Mira, la capital, y hay que hablar del Gran Santo Domingo, comenzó a sufrir un proceso de urbanización. Y en la medida en que tú vas tumbando árboles para sembrar ahí cemento y no los recuperas, vas a tener los resultados que tenemos hoy. Y no siembra grama. Y no siembra. Hay otra situación, mire. Aquí cuando han venido los grandes ciclones, comenzando con el ciclón David, se llevó el arbolado de la ciudad. Y aquí se sembró lo que podía haber en ese momento. Y la mayor parte del arbolado de la ciudad de Santo Domingo y del Gran Santo Domingo son especies invasivas, que tú la han puesto en las aceras, pero te rompen todas las aceras por el sistema en que surgen sus raíces. Sí. Aquí, y para ponerte un ejemplo, si tú coges en la circunscripción 1, tú vas a encontrar que si tú vuelas, no encontrar arbolado. Tú lo que tienes es que donde habían un patio con 7 matas, 2 de mango, una de aguacate, otra de limón en Naco, como en esta zona, que eran zonas residenciales de vivienda grandísimas. Pero cuando se aprueba una obra de este tipo macro, ¿la ley no contempla una compensación ambiental? No, la ley no lo contempla. Sin embargo, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional sí se han producido resoluciones, pero tienen la dificultad. ¿Y se cumplen? No, ese es el problema, que no tienen la fortaleza con las sanciones, ni tampoco la fiscalización para garantizar. Ya tú no hablas de política, ya el técnico se Oye, la verdad. Ya tú no hablas tú no estás militando por ningún partido ya. Sí, yo soy miembro del PG. Señor, pero vamos a dejar que termine la verdad, Waldi, que contigo es mucho de lo que hay que hablar. Por ejemplo, yo tendría 1000 cosas que preguntarte sobre mi municipio, Santo Domingo Este, pero lamentablemente el tiempo se nos fue. No podemos seguir esta conversación, que yo pienso que deberemos retomarla en otro momento, porque hay muchas cosas que tendríamos que no hablo nada de la reelección. No hablo nada de la reelección, Waldi. Bueno, yo estoy de acuerdo con la reelección del presidente Abinader. Con tantos problemas que va a ganar. Pero tengo muchas preocupaciones también. En sentido general, y ya para finalizar de mi parte, las elecciones de febrero se considera desde el punto de vista de la municipalidad, de los municipalistas, tú que eres un experto y estás vinculado a un grupo grande que tiene ese tiempo trabajando, que deberían estar así separadas, o que ciertamente refuerza o debilita lo que es el gobierno municipal. Lo debilita. Yo siempre estuve de acuerdo con la elección intermedia en el medio de las presidenciales, porque de una forma u otra influye. Y además, en este tipo de procesos que se dan dentro del mismo año, pesa mucho la imagen presidencial, y se aumenta mucho el pase de un candidato, de un partido a otro, de los políticos. Distorsiona la democracia. Porque ahí está una distorsión de la democracia, pero también el peligro que eso representa. Bueno, pues muchas gracias, Waldi Taveras, por estar aquí. Y me hago propio también de lo que dice mi compañera Ivonne. Yo creo que tenemos que agendar un programa largo y tendido, porque estos temas son importantes. Está preocupado por la reelección. Muchísimas gracias, Waldi. Gracias a ustedes. Ahí sí.